Prensa Radial. Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa. Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Continuamos con más información a través de Prensa Radial en opinión directa. Síganos a través de las redes sociales en www.srradio.com.es. Vamos a hacer opinión con Pablo San Martín sobre un tema que generó mucha alerta el día de ayer y creo que desde esa información se comenzaron a debilitar algunas concentraciones en diferentes partes del país. En Loja, vamos a ver si más adelante ponemos la imagen. 5 dirigentes de organizaciones sociales se concentraron en las inmediaciones de la puerta de la ciudad de Loja. Eso fue a las 16 horas, transcurrieron las 17 horas, la foto fue tomada a las 17 horas 30 minutos del día de ayer, más habían ciudadanos que estaban tomándose fotos en ese lugar. Las panorámicas, las hicimos panorámicas, para que vean el nivel de concentración y el poder de convocatoria de los movimientos sociales. Pero paralelo a esto, más temprano, se dio un hecho insólito. La incautación de $2.100.000 en el aeropuerto de Quito, Pablo. Lyndon y ciudadanía, el combustible de los marchantes y de los que convocaban a unas protestas en el Ecuador para que el pueblo ecuatoriano pueda adherirse, simplemente el combustible no llegó a los niveles organizadores de esta marcha. Entonces allí determinamos una situación, porque no es que es información nuestra, sino que ya las autoridades de seguridad del Estado están manifestando de que era para poder dar energías y que se produzcan las mismas. En otras palabras, era el combustible de las marchas. Y resulta que, dejo una lectura, los socialistas no son patriotas, para nada. Los socialistas les gustan los billetes y utilizan los mismos para sus fechorías, como este tema de las protestas. Entonces, quitándoles combustible económico, resulta que no hay poder de convocatoria, no hay liderazgo, no hay definición filosófica e ideológica del por qué son socialistas. Simplemente son aventureros de producir cualquier palabra para ponerle el nombre de protesta, pero bajo ese paraguas está la verdadera realidad y vocación del socialista, el nutriente económico que lo busca y articula formas y mecanismos y medios que oculta esa realidad económica. Entonces, hablar de ello y con lo que ha sucedido en la capital de la República, yo vi la fotografía también, Lyndon, aquí de los marchantes, desencajado su rostro, sin energía para poder alzar las banderas que hacían referencia al acto de protesta. Y protestaban, no sabemos cuáles eran los mensajes o las frases acuñadas para la misma. Pero lo que sí observamos como información fue la detención de 2 ciudadanas que venían con $2.100.000 para abastecer económicamente el desarrollo de estas protestas que el día de ayer, yo creo que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta de que el estado de propaganda utiliza cualquier mecanismo para destruir, manipular y corromper la verdad.
Y la verdad no se la puede corromper, no se la puede romper. Se la puede ocultar, sí, pero algún momento aparece. Entonces, un duro golpe a la credibilidad de los mensajes socialistas cuando convocan a marchas y a movimientos y movilizaciones. Entramos ya en una nueva faceta de lo que es este aspecto de credibilidad, valga la redundancia, porque ya no se va a creer en los dirigentes, ya no les creen. Por ejemplo, si el señor Issa hace un llamado de una movilización nuevamente, estoy seguro, sin equivocación alguna, que únicamente marchará él y su poncho. ¿Por qué digo el poncho? Porque lo utiliza el poncho. No es que le apetece ponérselo al poncho, sino que lo utiliza para su mensaje subliminal de la indigeneidad de los pueblos indígenas frente al Estado ecuatoriano. Pablo, y justamente estamos observando esta panorámica del sector La Puerta de la Ciudad, donde se concentraron, y podemos ver al fondo, donde está el taxi, las motocicletas de 2 policías, que posiblemente iban a brindar el resguardo para cualquier situación de daño a la propiedad pública y privada. Y al fondo, que está casi en una puerta de la parte ornamental de la Puerta de la Ciudad, se contabiliza 1, 2, 3, 4, 5 personas. La persona que está con casaca roja es la que lleva una bandera de color rojo. Son 5 personas. Esta imagen y este ambiente se vivió desde las 16 horas hasta las 17:30 que prácticamente nos retiramos del lugar porque teníamos que cumplir otras actividades. Este es el poder de convocatoria en Loja. No hubo convocatoria, no hubo manifestación. En otras palabras, el llamado que hizo la CONAI, ni siquiera del movimiento Saraguro. Por eso le digo, o sea, son otros momentos y la información precisa sobre la incautación de ese recurso económico que era el combustible para la marcha, para que se pueda producir, yo creo que el pueblo ecuatoriano lo asimiló tan rápidamente que determinaron que los socialistas no luchan por libertad. Pablo, hay que justificar esta gráfica. La tomé con plano abierto, para que vean todo el ambiente de la Puerta de la Ciudad. Estamos hablando de toda la dimensión de esta área donde confluye la Puerta de la Ciudad, para que el día de mañana no nos digan que solo tomó un área. Un área, sí. Claro, hay que tomar plano abierto. Plano abierto está, en plano abierto, y ahí determinamos cuál es el nivel de convocatoria, para que no se distorsione este mensaje. Entonces, yo creo que llega el momento de replantear algunos aspectos jurídicos sobre el tema de la protesta, el derecho a la protesta, de movilizaciones y cómo se tiene que dar. Vamos a escuchar lo que dijo el general de policía, el comandante general de la policía, sobre lo que fue el operativo en horas de la madrugada del día jueves en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, donde 2 ciudadanas ecuatorianas provenientes de un vuelo de la República Dominicana que hizo escala en Panamá previo al aterrizaje en Quito. Según el comandante general de la policía, dice, este trabajo de perfilamiento efectuado por el personal especializado de la Policía Nacional, se detectó que una de ellas portaba una maleta de mano donde se encontró la cantidad de $2.100.000 de los Estados Unidos de América en efectivo. Escuchemos lo que dice el comandante general de policía. Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, ejecutó el operativo Renacer 33 en investigación a los delitos transnacionales en el aeropuerto de Quito, logrando identificar a 2 ciudadanas ecuatorianas, quienes arribaron al país procedentes de República Dominicana con escala en Panamá y estarían inmersas en el delito de lavado de activos. A través de inteligencia de la Policía Nacional, se logró identificar a una red criminal dedicada a ingresar grandes cantidades de dinero
de dudosa procedencia al país. En horas de la madrugada arribaron al aeropuerto de Quito procedente de República Dominicana, con escala en Panamá, 2 ciudadanas ecuatorianas. Una de ellas portaba una maleta de mano y a través de técnicas de perfilamiento se procedió a la revisión de la maleta, donde se encontró más de 2 millones de dólares en efectivo. Estamos investigando todas las aristas para conseguir cuál era el fin último del ingreso de ese dinero al país. Con este operativo, nuevamente Policía Nacional ratifica su compromiso de devolver la paz y la tranquilidad a cada ciudadano ecuatoriano en cada rincón del país. Esto es lo que puntualizaba el comandante general de la policía, Jorge Zárate, Víctor Hugo Zárate, perdón, en relación a este acontecimiento en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. De su parte, el contraalmirante Pablo Caicedo, jefe de Estado Mayor Operacional de las Fuerzas Armadas, manifestaba y ratifica: tenemos la misión constitucional de combatir el crimen organizado en todas sus formas. Él también manifiesta de dichos recursos económicos, dinero que estaba ingresando al Ecuador que posiblemente era destinado para las situaciones que se vivieron el día de ayer. Armadas ecuatorianas, acorde a los decretos ejecutivos 111 y los que le reemplazaron el 218 y el 410, tenemos la misión constitucional de combatir el crimen organizado en todas sus formas. Es por esto que las novedades encontradas en las últimas horas, que coinciden extrañamente con las manifestaciones anunciadas, es de mucha preocupación para Fuerzas Armadas, y estamos empleando todas nuestras capacidades en la inteligencia militar para evitar que manifestaciones pacíficas puedan ser infiltradas por el crimen organizado, con la violencia. Las Fuerzas Armadas están firmes en el cumplimiento de esta misión constitucional y la protección de los ecuatorianos, de sus bienes y de su patrimonio. Muchas gracias. Esto es lo que puntualizaba el contraalmirante de las Fuerzas Armadas, Pablo Caicedo, en relación a este operativo que se ejecutó el día de ayer en la ciudad de Quito. Él manifiesta muy claramente coincidencias y también ratifica el primer mandatario en su cuenta de Twitter. Hoy, en un contexto donde ciertos sectores intentan desestabilizar al gobierno mediante movilizaciones, surge un hecho que no podemos ignorar. En Quito se retuvo 2 mujeres que llegaban de Panamá transportando 2 millones de dólares en efectivo como si fuera algo común, decía en su cuenta X el primer mandatario, en su cuenta personal, no de la presidencia. Hay que clarificar, en su cuenta personal el presidente Daniel Noboa. Sí, ayer fluyó esta información que puso al pueblo ecuatoriano en alerta de cómo han sido los temas de ese combustible para las protestas que se han venido dando en el Ecuador. Entonces aquí salta una pregunta. Las manifestaciones y movilizaciones que convocaron años atrás en el gobierno del señor Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, y en el actual, entonces ha habido dinero del exterior que lo ponían a disposición para organizar este tipo de eventos bajo la sombra y la protección de una figura constitucional que se llama el derecho a la resistencia o el derecho a la protesta, el de poder expresar un pensamiento. Y aquí vale la pena de que se investigue algunos líderes, no solamente sindicales, sino líderes políticos, ya sean de derecha como de izquierda, sobre los hechos que se han venido produciendo en el Ecuador bajo la figura de protesta. Y le voy a poner un caso, que ya lo han dicho algunos ciudadanos. El levantamiento que casi destruyó a Quito y que puso en peligro los símbolos del republicanismo del Ecuador, debería de investigárselo a profundidad aquel líder que estuvo al frente de esa alzada que podría configurarse
en atentado terrorista, atentado incluso de golpe de Estado y otras figuras más. Incluso de lesa humanidad porque estaba desabasteciendo la provisión Claro. para los ecuatorianos. Ese atentado, yo creo que la Fiscalía debería de comenzar a investigarse los autores, cómplices y encubridores y el nutriente de este combustible que estamos hablando aquí. Pablo, solamente para recordarle, se estaba en un proceso de investigación sobre los hechos de octubre del 2019 que a pedido del presidente Guillermo Lasso en ese entonces y a pedido de las autoridades de Quito porque destruyeron Quito. Claro. Estaba iniciándose y hay un proceso abierto, pero se lo archivó a raíz de que la Asamblea Legislativa de ese entonces entregó la amnistía. Bajo esa figura se borra todo lo que es las investigaciones y se archiva todos los procesos. Es que la Asamblea se convirtió en el padrino político para este tipo de actos. Y hay algo, claro, estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de combustibles, de figuras de la protesta, que son normas constitucionales, el derecho a la resistencia y todo lo demás. Pero bajo ese amparo constitucional se cobija una fuerza que ataque el Estado. No es que le dice al Estado, ¿sabes qué? Estás en un error, recompone o reconfigura lo que estás haciendo como gobernabilidad de Estado. La protesta va más allá, es el control del Estado por parte de estas fuerzas. Entonces, Lyndon, aquí viene otra situación que bajo este manto, si cabe el término, de lo que ocurrió el día de ayer, con la incautación de este recurso económico, cómo las protestas prácticamente quedaron empantanadas, no pudieron arrancar. Y le pongo algo que algunos ya han comenzado a hablar y no lo dicen profundamente. Yo creo que ya debe de comenzarse a investigar seriamente levantamientos con característica y con figura política que se utilizó durante los últimos 20 años. Estamos hablando del 30S, no sabemos si fue levantamiento, no sabemos qué mismo fue. Hay que averiguar correctamente y hay muchos ciudadanos que todavía pueden dar testimonio de lo que ocurrió realmente el 30 de septiembre. Que muchos ciudadanos tenemos la figura clara de lo que ocurrió, pero la historia tiene que basarse en un proceso de investigación serio del Estado. Los levantamientos que han existido desde la Constitución de Montecristi hasta el día de hoy, habrá que investigárselos a profundidad y ver a los responsables que utilizaron la figura de la resistencia y la protesta. Aunque siempre hemos dicho que en la Constitución de Montecristi los alzamanos no entendieron lo que los jefes les daban para que aprueben como normas constitucionales. Y siempre hemos dicho que la Constitución de Montecristi es la constitución del socialismo. Y el deber de un buen patriota, de un buen ciudadano de Estado, es demoler el socialismo dentro de las bases del republicanismo y dentro de la parte jurídica del Estado que se llama Constitución y cuerpos jurídicos secundarios. Por ejemplo, qué importante, Lyndon, ayer usted participó de una propuesta de código de ética para periodistas del Ecuador. Hay que replantear lo que hicieron en Montecristi. Porque el día de hoy estamos viviendo ese estado propagandista que está ensamblado y que no ha sido modificado frente al verdadero estado de información. Y son las consecuencias que estamos viviendo. ¿Usted no ha escuchado algún medio de comunicación hablar sobre esta incautación y conectar con la figura de la protesta constitucional?
Figura constitucional la protesta, porque sí está dentro de la Sí, Constitución. Pablo, nosotros estamos haciendo en base a lo que están emitiendo los Emitiendo, conceptos sí. informativos las autoridades respectivas. Desde el presidente de la República que dice coincidencia, Exactamente. el comandante general de la policía y el representante de las Fuerzas Armadas también manifiestan similar situación de lo que coincidencialmente estaba ingresando ese dinero cuando había una situación de convocatoria de protestas. Y a uno se le viene a la mente que el eje internacional del socialismo del siglo XXI está operando en muchos Claro. estados latinoamericanos. Claro, es que creo que en estos últimos 15 o 20 años, en ningún momento ha existido una información desde el aeropuerto de Quito, en el antiguo y en el nuevo, Ujú. de que un ciudadano esté llevando esa cantidad de recursos económicos, de dinero. Y hay otros medios que se puede llevar Es cantidades que son 2 millones de Claro, dólares. el dinero es sumamente alto. ¿Cómo justifica esa ciudadana? ¿Qué pasó con los aeropuertos respectivos en República Dominicana y en Panamá? Claro, en Panamá hace escala, pero sí hacen revisión. Ujú. Entonces, algo está, como dice las autoridades, algo está para investigarse. Sí, de hecho, hay elementos que pueden motivar la movilización de todo el poder institucional de control y de investigación del Estado. Claro, Pablo, en ese documento de Fundamedios que socializamos sobre la propuesta del Código de Ética para los Periodistas de Ecuador, en la segunda o tercera página creo que está, sobre lo que fue un tema que se analizó profundamente y fue nuestra posición el día de ayer, sobre la presencia del crimen organizado en el Ecuador, Sí. donde está todo lo contaminado, el nivel institucional de Ecuador. Y yo le hacía una pregunta al representante de Fundamedios. ¿Qué pasa con la ética de los periodistas que conducen medios de comunicación cuando deben de analizar si es procedente entrevistar a una persona que está involucrada o tiene algún vínculo o simpatía con el crimen organizado transnacional? La respuesta del ciudadano me decía, tienen que hacer una evaluación de los mensajes que anteriormente emitieron. Si esos mensajes pueden causar daño a la sociedad, evitarlos. En otras palabras, no entrevistar a personas que están vinculadas con el narcotráfico, el crimen transnacional, incluso sentenciados. Es que allí entra un andamiaje de observar y comenzar a estudiar profundamente. ¿Hasta dónde el derecho de expresión y opinión Exactamente. tiene un ciudadano? El ciudadano correcto y de Estado tendrá el 100%, pero el ciudadano infractor y que se sospecha actúa inobservando ley y norma constitucional, dudo mucho que tenga el 100% del derecho de expresión y opinión. ¿Por qué? Porque incluso su calidad de mensaje no va a ser fidedigna, no va a ser creíble. Entonces allí tenemos que comenzar a saber, entender la calidad de esa palabra que se va a emitir. Yo siempre he dicho, y hemos manifestado a través de SR Radio, quien defiende los temas delincuenciales, delictivos y contraproducentes contra el Estado, no es que es un adherente fiel o creíble, no, es una persona que también defiende y le gusta esos temas de corrupción. Porque si a usted no le gusta esos temas de corrupción y esos temas que son nocivos al Estado, simplemente se aparta y busca otro medio y otra trinchera para poder hacer visible el pensamiento suyo sobre ese tema o los temas del Estado. Entonces, aquí viene ya la evaluación a profundidad sobre el derecho de expresión y opinión
¿quiénes y hasta qué punto puede tener usted ese derecho o esa capacidad de expresarse a un colectivo a través de una estructura comunicacional? Personalmente, nadie le puede restar, pero ya en procesos de estado, de información, es otro cantar. Vamos, Lindo, a la pausa comercial para retornar con más informaciones. Prensa Radial. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Prensa Radial.